Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos. Bueno, la idea de este audio es dejar un registro o contar un poco lo que me está pasando, mi historia personal con esto del dolor nociplástico. Nada, me vine al parque a caminar para salir un poco de mi casa, salir un poco del encierro, tomar aire fresco. Y nada, estoy en el parque con, con sensaciones varias, porque me acuerdo que hace un año, literalmente hace un año vine con la chica con la que salía a este mismo parque y la verdad que parece que hubiera pasado, no sé, parece que hubieran pasado 50 días en el medio y no, pasó un año nomás. Pero claro, ha sido, o está siendo esta una experiencia tan intensa y tan bestia que se ha sentido eterno, eterno. Como resumen, lo que puedo decir, como primer pincelazo inicial de esta historia, es que yo hace 9 meses que estoy sufriendo un dolor crónico insoportable, invalidante, que no me deja en paz, que básicamente ha convertido mi vida en un infierno. Yo realmente siento que estoy en un infierno del cual, no sé, se me dificulta ver la salida. Y nada, la idea de este audio es eso, desahogarme un poquito y dejar un registro para que yo pueda escuchar más adelante, no sé cuándo, y decir, mierda, boludo, lo pudiste superar. Así que nada, ojalá. Y lo cual es raro en mí, porque siempre fui un tipo perfil bajo, nunca me importó llamar la atención o exponer públicamente lo que me pasa, porque siempre fui un pibe muy tranquilo, muy perfil bajo y siempre todo eso me chupó un huevo. Pero claro, esta ha sido una experiencia tan intensa que creo que hay que dejar un registro, porque no puede ser que los médicos y la comunidad, sí, la comunidad médica en general no sepa bien todavía cómo tratar estos casos, o no sepa cómo ayudar a la gente que sufre dolor crónico incapacitante, cuyas imágenes o cuyos estudios médicos dan todos bien, el cual es mi caso. Esto arrancó en el gimnasio, es más, me acuerdo la fecha todavía porque fue el 8 de enero. O sea, ha sido tan traumático esto que hasta me acuerdo la fecha. 8 de enero yo fui al gimnasio y estaba haciendo un ejercicio bastante choto, o sea, un ejercicio estúpido, sencillo. No es que estaba haciendo peso muerto o sentadilla, no, estaba haciendo un ejercicio normal, que uno lo ve y dice, o piensa que esto no tiene riesgo, o sea, es relativamente sencillo, que se llama elevación de piernas. Uno está acostado boca arriba en una colchoneta y tiene que levantar las piernas lo más rectas posibles, haciendo fuerza con los abdominales. Nada, recuerdo que hice 3-4 repeticiones bien y a la quinta sentí como un pinchazo, un calambre, una sensación de dolor muy, muy, muy aguda, muy fuerte, como si fuera, no sé, una electricidad, un calambre, un pinchazo, todo junto, en la zona lumbar, pero en toda la espalda. Y yo en ese momento dije, algo me pasó. Acá algo pasó. Yo pensé en el momento, me hernié, se me produjo una hernia de disco y sorprendentemente no me quedé duro, porque sé que mucha gente que se lesiona la espalda se queda dura, no se puede mover. Yo no, yo pude seguir con el ejercicio, dejé de entrenar y después me fui a mi casa, me enfrié, me bañé y claro, cuando salí de la ducha sentí un dolor en la zona lumbar, sobre todo en la parte izquierda de la espalda baja. Nada, bestial, muy fuerte, muy fuerte. Yo había tenido lumbalgia antes, había tenido problemas en la espalda, soy un tipo alto, soy muy alto, mido 1,98 m. Y este dolor que yo estaba sintiendo en ese momento no tenía comparación con nada de lo que yo había sentido antes. Un dolor muy fuerte, como si fuera un dolor de muela, súper desagradable. Bueno, lo mismo pero en la espalda baja. Cuestión que, bueno, yo pensé, qué sé yo, me lesioné, algo me pasó. Voy a dar unos días para que baje la inflamación y ya se me va a pasar, como pensaría cualquier persona normal, ¿no? Cuestión que pasaron los días y ya seguía igual, mucho dolor, muchísimo. Entonces ya dije, bueno, tengo que ir al médico porque esto parece que es serio. Y fue el traumatólogo, mi traumatólogo de confianza, que ya me había tratado antes con esta lumbalgia que tuve en el año 2023, que no fue nada a comparación de esta. Nada, el flaco me dijo, me dio unas pastillas, tomate estas pastillas, hacé fisio y ya se te va a pasar. Bueno, me tomé las pastillas, hice la fisio, las típicas 10 sesiones de fisioterapia, que son una garcha, ya. O sea, hay que decir las cosas como son. La fisioterapia en Argentina, por lo menos en Argentina, hay un modelo que es el típico de las 10 sesiones, que te pone el magneto, la lámpara de calor y el masajito al final. Todo eso no sirve para una mierda. Me podrá servir a alguno que otro, pero según mi experiencia y lo que yo he visto, a la mayoría de la gente no le sirve eso.
Y sin embargo, el 90% de las clínicas de fisioterapia son así. Que el magnetoterapia, que el magneto, que la lámpara de calor, que el ultrasonido y no sé qué, y al final no te resuelve nada eso. O sea, es una poronga, o sea, perdón la palabra, pero te hacen perder el tiempo, hermano. Te hacen perder el tiempo. Cuestión que, nada, hice las 10 sesiones de fisio, no me sirvió para una mierda eso. Después vuelvo al traumatólogo y le digo, che, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No me funciona ni la pastilla ni la fisio. Bueno, me dice, parece que es más seria la cosa, ponete estas inyecciones. Me dio 6 inyecciones de Oxa B12, una por día te tenés que poner, me dijo, y hacerte una resonancia, por las dudas. Bueno, yo ya estaba contento porque dije, bueno, las inyecciones ya me va a sacar el dolor, no hay nada más fuerte que una inyección, pensaba yo, así que ya está, con esto lo solucionamos. Y aparte eran 6 inyecciones, o sea, no había forma de fallar. Listo. Fui religiosamente todos los días al inyectable, me puse las inyecciones y nada, seguí haciendo fisio, esa fisio pedorra del ultrasonido, el masajito, los electrodos, etc. Y no había mejora en nada, cero avance, cero alivio. Yo obviamente iba pasando el tiempo y ya por lo menos hacía 3 semanas, un mes que estaba con dolor las 24 horas. El dolor es las 24 horas y aparte es muy intenso, es muy intenso. Y me acuerdo ahora estoy grabando este audio en octubre, pero en enero, cuando me pasó esto, me acuerdo que incluso era más intenso que ahora, o sea, era insoportable. Y yo ya llevaba un mes así. Cuando las inyecciones no hicieron efecto, ni me aliviaron ni un poco, yo ya me empecé a preocupar, porque dije, o pensé, mejor dicho, pensé, esto es raro, esto no sé, es un caso más grave, o efectivamente tengo una hernia, lo cual yo no lo sabía. O sea, yo por dentro pensaba que quizás lo que tenía era una hernia, pero no me lo habían detectado. Entonces, bueno, estaba esperando el informe de la resonancia, que todavía no me lo mandaban. En fin, traté de calmarme y dije, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la resonancia. Y claro, un día me llega el informe, me acuerdo que era un domingo, estábamos comiendo un asado con mi familia. Y claro, yo me acuerdo que estaba en mi casa, habíamos terminado de comer el asado y empiezo a leer el informe, ¿no? Y leo y estaba todo perfecto. Discos perfectos, perfectamente hidratados. Básicamente el informe decía que no estaba todo bien, no habían encontrado nada raro. Lo cual para mí fue paradójicamente, o sea, si bien esas son buenas noticias, paradójicamente a mí me cayó mal leer eso, porque yo pensaba leer, no sé, hernia L5C1 o protrusión discal o lo que sea, y no había nada. Y yo hacía un mes que estaba con dolor constante, las 24 horas, totalmente insoportable. Y yo dije, no, o sea, yo pensaba por dentro, no puede ser, esto no puede ser. Hasta llegué a pensar, o sea, fíjense lo que es la mente humana, llegué a pensar que me habían dado el informe de otra persona. O sea, que se habían equivocado y me habían dado un informe que nada que ver. Sí, ahora me acuerdo de eso y me río solo porque, claro, uno está con tanto dolor y uno lee todo perfecto y uno dice, no puede ser. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Básicamente, vuelvo al traumatólogo, el tipo me ve la resonancia y bueno, me confirma lo que yo ya sabía, que no tenía nada, que tengo que seguir haciendo fisioterapia y bueno, que tenga paciencia, etc. Lo que pasa es que, claro, yo ya al mes, yo ya esto lo recuerdo muy bien, yo al mes ya estaba loco. Yo al mes ya estaba recontra loco, estaba totalmente enfermo por el dolor. Porque era muy intenso, era constante, o sea, era las 24 horas. Yo sé que esto cuesta creerlo, pero era las 24 horas. Yo me despertaba con el dolor y me iba a acostar agotado a la noche con el dolor intenso. Y claro, yo al mes ya estaba re loco, o sea, ya me empezó a afectar el sueño, me empezó a afectar en cuanto a mi estado de ánimo. Yo no tenía ganas de nada, mucho cansancio, todo el tiempo la cabeza a mil pensando, bueno, ¿qué mierda puede ser esto? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál puede ser la solución? Uno empieza a hacer lo que no hay que hacer, que es googlear, que es investigar, que es empezar a buscar respuestas, porque hasta ahora yo no tenía ninguna respuesta. Y nada, empezás a meterte a páginas, empezás a leer artículos, casos de Reddit, de gente que le pasó lo mismo. Che, resonancia perfecta y dolor del 1 al 10.000, ¿cómo puede ser? Empezás a investigar, a buscar. Y nada, o sea, empezás a hacer todo lo que no hay que hacer, porque te empezás a intranquilizar mucho más. Igual yo ahora, viendo en retrospectiva eso, 9 meses después, pienso que es algo lógico. O sea, uno está buscando respuestas y está sufriendo y claro, quiere apaciguar el sufrimiento.
La cuestión es que, nada, dije, bueno, es momento de cambiar de fisioterapeuta. Y obviamente mis amigos se empezaron a enterar de lo que me estaba pasando. Y un amigo me acuerdo que me recomendó un fisioterapeuta que es muy conocido acá en Mendoza, que básicamente tiene como un enfoque distinto. Es un enfoque mucho más del movimiento, de que hay que moverse, de que el reposo no sirve, que los masajistas tampoco sirven, entonces hay que moverse, hay que rehabilitarse a través del movimiento. Lo cual tiene todo el sentido del mundo y es así. Entonces yo dije, bueno, con este flaco yo voy a mejorar, estoy seguro. Entonces bueno, viste, fui, empecé a ir y nada, las sesiones consistían en moverse, agacharse, qué sé yo, hacer distintos tipos de ejercicios de movilidad. Y claro, yo iba, y yo no veía ningún tipo de avance, ni de alivio, ni de nada. Y recuerdo que fue un mes, creo. Fue un mes y ya al mes dije, no, esto tampoco me está sirviendo, prefiero seguir buscando. Entonces dejé de ir. Quizás no le di el tiempo suficiente, pero claro, uno está tan desesperado que se quiere sacar el dolor ya. Entonces empecé a buscar otras alternativas. Entonces bueno, ahí empezó todo un peregrinaje médico, de consultas de todo tipo, de ir a fisioterapeutas. Me empecé a pagar masajes, me acuerdo, me pagaba masajes por todos lados. O sea, yo pensaba, bueno, algún masaje fuerte, bien hecho, me tiene que ayudar, calmar, aunque sea un poquito. Y no, tampoco, nada. Fue el quiropráctico. Había leído y me habían contado que mucha gente mejoraba con el quiropráctico y bueno, obviamente le di una oportunidad. Aparte, ¿qué me pasaba con los quiroprácticos? Yo me metía a las reseñas de Google y todos tenían 5 estrellas, todos. Como si fueran, no sé, todos eran unos cracks. Entonces dije, bueno, pero le vamos a dar una oportunidad a esto. Me van a hacer crujir, me van a hacer algo que me va a aliviar el dolor, pensaba yo. Nada, fue el quiropráctico. Obviamente todo es guita, todo es tiempo, todo es esfuerzo. Y el quiropráctico, recuerdo que voy, le pago la consulta, qué sé yo, y estoy no más de 10 minutos ahí. Me hace crujir de un lado del otro, después del cuello, más allá de que a mí me dolía la espalda, me hace crujir el cuello también. Y ahora han sido 8 minutos. Y me dice, bueno, medite la semana que viene. Voy la semana que viene, lo mismo, 10 minutos como mucho ahí. Y nada. Con esto vas a andar bien, me dice. Y nada, yo no mejoraba un carajo. Entonces, nada, yo ya llevaba como 2 meses así. Y se me están olvidando un montón de cosas porque he pasado por tantos lugares, por tantos profesionales este año que nada, se me olvidan los detalles, pero a grandes rasgos fue así. Ya a los 2 meses yo ya estaba totalmente destruido, pero destruido mal por el dolor. Anímicamente estaba por el piso. Yo ya no me podía concentrar en nada. No, me acuerdo que iba a las juntadas con mis amigos y no me podía concentrar en la charla. Directamente, no me daba la cabeza. Quería ver una película en mi casa para distraerme y no podía. La veía media hora y a la media hora ya apagaba toda la mierda porque es que realmente no me podía concentrar. Y yo era algo que no lo podía entender. ¿Cómo puede ser que hace 2 meses que estoy así, las 24 horas con dolor, y no hay nada que me alivie? Porque medicamentos probé hasta los más fuertes. Creo que me dieron tramadol. Y ya cuando el tramadol no me funcionó, recuerdo que pensé, estoy hasta las bolas. Porque el tramadol es uno de los opioides más fuertes que hay. Y así eso no te hace efecto, es como, flaco, ¿qué carajo te pasa? O sea, eso es un caso rarísimo. Y todo eso empezó a adueñarse de mi mente, ¿no? No solamente el tramadol no había funcionado, tampoco había funcionado, no sé, los 4 fisioterapeutas a los que había ido, los 10 masajes que me había pagado, los 2 quiroprácticos a los que había ido, las inyecciones tampoco habían funcionado. Y lo peor es que yo me hacía estudios, me hacía radiografía, resonancia, ecografía, me hice una ecografía porque quería ver bien los músculos, qué sé yo, y estaba todo perfecto, todo perfecto, o sea, todo en excelentes condiciones, no había ningún tipo de daño, ningún tipo de lesión. Entonces yo me empecé a volver loco, o sea, yo ya estaba totalmente loco y para mí nada tenía sentido, o sea, ya no tenía sentido nada de eso que me estaba pasando, porque lo cual es muy loco, porque yo me acuerdo que 3 días después de lesionarme, 3 días después de que empezó todo este calvario, yo voy a un cumpleaños en la Aristides, que la Aristides es una calle acá en Mendoza donde hay muchos bares y lugares para comer, etc. Y yo estaba en el bar y nada, o sea, yo sentí cómo el dolor se me acrecentó de una manera tan bestia que yo a la 1 de la mañana ya le dije a los chicos que me iba a ir porque no aguantaba, es que realmente no aguantaba. No aguantaba, era el cumpleaños de una amiga y me fui porque nada, no podía estar ahí, no podía.
y el dolor era muy real, muy fuerte, y según los estudios estaba todo bien, estaba todo perfecto, y nada estaba funcionando. Y yo me empecé a desesperar. Yo me di cuenta que en el trabajo ya no podía trabajar. Yo me dedicaba, mejor dicho, a la edición de videos. Entonces yo estaba trabajando en una productora audiovisual y yo me empecé a dar cuenta de que no estaba rindiendo como antes. O sea, yo antes, por ejemplo, no sé, hacía 3 publicidades por semana y ya en ese momento yo ya no podía editar nada. O sea, es que no me podía concentrar en la computadora directamente. Entonces, claro, mi jefe también se dio cuenta de eso, de que yo había bajado la productividad. Yo le había contado que me dolía la espalda, qué sé yo, pero él obviamente habrá pensado que era un dolor de espalda normal. Y él como que me decía tranquilo, eso te va a pasar. Incluso me recomendó que me atendiera con su hermano, que hacía acupuntura y medicina china. Y me acuerdo que me hice atender con ese flaco y me hizo acupuntura. Y nada funcionaba, nada. Ni la acupuntura, ni la quiropraxia, ni las pastillas, ni el tramadol, ni la fisioterapia de pasiva con el magneto, con la lámpara de calor, ni tampoco la fisioterapia activa con el movimiento, con los ejercicios. Empecé a buscar en YouTube ejercicios, estiramientos para hacer. Nada funcionaba, nada. Yo ya no dormía, o sea, no dormía un carajo. No me podía concentrar en nada. Entonces mi vida se empezó poco a poco a convertir en un infierno. En un infierno insoportable, muy insoportable. Una tortura las 24 horas que no me dejaba en paz. Porque yo lo que a veces trato de explicarle a mis amigos es que si fuera un dolor que va y viene, si fuera un dolor intenso, fuerte, pero que va y viene, y me deja descansar, aunque sea un rato, sería mucho más llevadero. Porque por lo menos tenés, no sé, 2-3 horas al día donde no te duele nada y estás tranquilo, podés descansar, aunque sea podés descansar un poco la mente. Podés descansar la mente, pero claro, yo tenía dolor fuerte las 24 horas, o sea, es que no había forma de descansar la mente. Entonces, esa fatiga mental, más la falta de sueño, la frustración, el bajísimo estado de ánimo que yo tenía, el enojo, la bronca, claro, todo eso me empezó a pasar factura y encima todos los estudios me daban bien, entonces parecía una situación kafkiana. Yo me sentía un personaje de un libro de Kafka, que no tenía sentido. Y me empecé a preocupar porque uno empieza a pensar que tiene una enfermedad rara que nadie la ha podido descubrir, o que tenés algo que ningún médico te ha detectado, o que se te rompió un ligamento y ese ligamento no aparece en ningún estudio. Porque claro, encima todo había empezado en un ejercicio del gimnasio. O sea, yo el pinchazo lo sentía en el gimnasio. Entonces la asociación que hacía con eso era que era algo físico. O sea, esto es algo físico, pensaba yo. Porque algo pasó. Yo sentí claramente el pinchazo, eso significa que algo pasó. Y yo pensaba, ok, de los discos el problema no viene. Porque la resonancia me dijo que los discos están bien. Los huesos también están bien, porque la radiografía me dio perfecta. Entonces yo lo que pensaba era, no, tiene que ser algún ligamento, tiene que ser algún tendón. Algo tiene que ser. Un tendón, un ligamento, no sé. Hay tantas estructuras en la espalda que uno piensa puede ser cualquier cosa. Yo pensaba, bueno, muscular, puede ser muscular, pero si fuera muscular, ya todo lo que hice, ya algo me tendría que haber ayudado, no sé, las inyecciones, un día fui a la guardia y me pusieron una inyección de corticoides, eso tampoco me ayudó nada. Es que no era que no me ayudaba, era que tampoco me aliviaba algo, no me aliviaba ni un 5%. Entonces, yo lo que pensaba era que era algo que no me habían descubierto, un tendón, no sé, lo que sea. Y nada, algo que tampoco me ayudó fue entrar a Reddit, al subforo que se llama back pain, que significa dolor de espalda en inglés. Y ahí hay de todo, o sea, ahí hay gente que cuenta sus casos, gente que está hecha mierda, que busca ayuda, también gente que publica consejos o qué hicieron para mejorar. Yo buscaba eso, yo buscaba qué hizo la gente con algo parecido a lo mío, resonancia perfecta, qué sé yo, pero dolor agonizante, qué hizo esa gente para mejorar. Entonces yo leía, y claro, qué sé yo, uno empieza a llenarse de información y eso hoy en día me doy cuenta que no estaba bueno. Más allá de que yo sabía que leer tanto no estaba bueno en ese momento, me lo decía mi viejo me decía no tenés que leer tanto, qué sé yo, pero pasa que uno está desesperado, pero definitivamente no está bueno, porque qué sé yo, había un flaco que no sé, había publicado justo ese día, que no sé, que llevaba 5 años con dolor de espalda y que no sabía qué hacer porque estaba desesperado. Después había uno que decía, no, que yo hace 2 años que me lesioné en el gimnasio también y estoy hecho mierda y no sé qué hacer. Otro que estaba con una hernia, que se había operado la hernia y había quedado mal y seguía con dolor a pesar de operarse. Es que yo no sabía lo compleja que era la espalda. El dolor de espalda crónico es un mundo y es un océano infinito. Claro, hay tantas estructuras en la espalda, discos, vértebras, huesos, ligamentos, músculos, tendones, etcétera, que las causas del dolor son infinitas. Entonces,
uno se mete a esos foros para buscar ayuda y al final terminás viendo, no sé, un montón de casos de gente que está peor o que te la está pasando mal también, y al final no, las historias de éxito positivas que yo leía ahí, de gente que había logrado superarlo y qué sé yo, tampoco me servían, porque me acuerdo que uno había mejorado leyendo un libro. Entonces yo, ¿qué hice? Fui, me compré el libro, lo leí, y yo pensando que ya mi problema era psicológico, porque yo, obviamente todo lo físico no me había funcionado, yo dije, bueno, esto tiene que ser algo psicológico, emocional. Entonces, bueno, cuando leí este flaco que se compró el libro, este libro que era del doctor John Sarno, que se llamaba Libérese del dolor de espalda, y mejoró, después de leerlo, yo dije, bueno, esto tiene que ser lo mío. Entonces me compré el libro, lo leí, y nada, así me pasó un montón de veces con diferentes cosas, y uno se frustra, uno piensa, ¿cómo puede ser que nada funcione? Todo lo que a los demás les funciona, a mí no me funciona. Qué sé yo leía, por ejemplo, en ese subforo que mucha gente mejoraba con la acupuntura o con una serie de ejercicios especiales que me acuerdo que se llamaban el McKelvey Free. Son 3 ejercicios que supuestamente gente con problemas de espalda tienen que hacerlos todos los días. Son ejercicios de estabilización del core, etcétera, y nada, o sea, yo hacía todo eso religiosamente y nada funcionaba. Entonces la frustración ya era total. Un día voy a la oficina y le digo a mi jefe que yo ya no podía más. Yo ya no podía trabajar ahí. O sea, yo era ir a la oficina y sufrir porque no me podía concentrar, porque no podía dar el 100% en mi trabajo. Ya editaba los videos sin ganas, los editaba así nomás. Y yo, o sea, le fui muy sincero a mi jefe y le dije, mirá, o sea, no, creo que me puse a llorar, no me acuerdo. Y le dije, mira, voy a renunciar porque no puedo trabajar más así, o sea, no puedo más. Y nada, después agarré el auto, me fui, y me acuerdo que iba llorando a mi casa, iba llorando porque no podía creer nada de lo que me estaba pasando. Yo ya llevaba como 2 meses y medio así, y me acuerdo que le llamo a mi tío, lo llamo por teléfono, al hermano de mi viejo, porque él me había contado que había tenido una hernia hacía como 15 años y la hernia también lo había vuelto loco. Se había puesto una epidural, la epidural no le había servido, entonces se operó y chau, quedó 10 puntos. Entonces yo sabía que no tenía hernia, que no tenía un carajo, pero yo le llamé igual, en la desesperación, para preguntarle si él me podía pasar el contacto de este doctor que lo había operado o algo así, ya no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo qué le dije. Pero nada, mi tío obviamente me escuchó angustiado, se preocupó y me pasó esa misma tarde el contacto de un médico especialista en dolor. Porque yo después me enteré que hay médicos que se dedican al dolor nomás, que por lo general son anestesistas y trabajan en clínicas del dolor. Y claro, esas son todas cosas que yo no sabía, porque el dolor crónico es un problema muy, muy serio en el mundo, o sea, es un problema grave que afecta a gran parte de la población. Creo que el 25% de la población mundial tiene algún tipo de dolor crónico, ya sea con alguna causa estructural o sin causa estructural alguna. Entonces nada, ¿qué me dijo este tipo? Obviamente le llamo, hablo con él, le explico un poco la situación y me dice, mirá, quédate tranquilo, porque estos casos son, como el tuyo, son típicos de dolor lumbar que no se va con nada, y venite mañana, venite a la consulta y yo te reviso la resonancia y vemos qué podemos hacer. Bueno, la cuestión es que voy, me acompaña mi viejo, y fue el primer doctor en los primeros 3 meses que realmente se dignó a revisar la resonancia como correspondía. Porque ¿qué me pasaba antes? Yo, no sé, los 3 traumatólogos que vi antes, los 3 habían revisado la resonancia así nomás, en 2 minutos. El neurocirujano que lo había llevado también al estudio, ni la miró la resonancia. Creo que la vio 2 minutos también y dijo que no tenés nada, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que revisen el estudio tan rápido? Entonces este tipo, ¿qué hizo? Revisó la resonancia por media hora. Entonces empezó a revisar cada imagen, cada secuencia, desde todos los ángulos. Y yo pensé, bueno, por fin un tipo que le interesa ayudarme, que no me despacha así nomás. La cuestión es que el flaco me dice, mira Marcos, lo que he encontrado es que tenés varias facetas muy inflamadas, muy inflamadas y hiperatrofiadas, creo que me dijo. Yo ni siquiera sabía qué era una faceta. Y bueno, me explicó el flaco que las facetas son esta partecita de la espalda, que son unas articulaciones, que no sé qué. Y bueno, me dijo, vos lo que tenés es lo que se conoce como síndrome facetario, y eso se soluciona con un bloqueo. Vos te tenés que hacer un bloqueo facetario. Entonces nada, yo empiezo a googlear qué mierda era un bloqueo facetario,
busco en Reddit, incluso bloqueo de espalda, bla, 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 bloqueo lumbar y mucha gente que le había servido. Entonces me entusiasmé. Yo por fin, fue como el primer momento de alegría en esos primeros 3 meses, porque yo pensé, bueno, por fin, loco, por fin encontré la causa, por fin ya sé de dónde mierda viene este dolor de mierda, ya sé cuál es la solución, es el bloqueo, ya investigué que el bloqueo funciona. Me acuerdo que me apareció una chica en TikTok que se había hecho ese bloqueo facetario y le había servido y andaba joya. Entonces nada, yo me entusiasmé mucho y yo dije, bueno, por fin. Mi viejo pagó el bloqueo, era súper caro. Amiga, aunque me hubieran dicho que costaba, no sé, 5 millones de pesos, lo hubiera pagado igual. O sea, yo estaba desesperado por una solución, por un alivio. La cuestión es que, bueno, me hago el bloqueo y supuestamente el efecto era instantáneo. O sea, instantáneamente, a los 10 minutos yo ya tenía que estar mejor. Porque para los que no saben, un bloqueo facetario básicamente consiste en aplicar un calmante, que creo que es lidocaína, por unas agujas, unas inyecciones que te meten por la espalda, guiadas esas inyecciones con rayos X. Entonces el doctor va viendo por una pantalla de rayos X cómo va metiendo las agujas hasta llegar a la faceta de la vértebra. Me acuerdo que me pusieron como 6 inyecciones así y me acuerdo que voy a mi casa y yo dije, bueno, voy a esperar. Y las horas iban pasando y yo no sentía nada, ningún tipo de alivio. Entonces dije, bueno, me tengo que tranquilizar, voy a dejar que pasen unos días. Y pasaron 2 o 3 días y yo estaba igual que siempre. Yo recuerdo muy bien el golpazo emocional que fue eso. Fue un golpazo emocional muy tremendo para mí, porque yo pensaba que esa era la solución, yo pensaba que esa era la causa. Y mi viejo había pagado un montón de guita y no era nada de eso, nada. Porque aparte el doctor me había explicado que si el bloqueo funcionaba, ya el siguiente paso era, porque obviamente el bloqueo no es que dura para siempre, tiene un efecto del tiempo. Entonces quizás a los 6 meses me volvía el dolor y ya el siguiente paso, si el bloqueo era efectivo, era directamente hacer una radiofrecuencia, una ablación de los nervios por radiofrecuencia, donde directamente te queman los nervios, también por rayos X. Ya los nervios de esa zona no envían más dolor al cerebro. Entonces ese efecto dura incluso más que 6 meses, puede durar hasta años. Entonces nada, yo estaba contento con toda esa información. Y cuando no funcionó, eso significaba entonces que ya no era un candidato para el quemado de estos nervios, porque justamente el dolor no venía de ahí. Entonces no tenía sentido, no tenía ningún tipo de sentido quemar los nervios, porque si el dolor no viene de las facetas, no va por ahí la cuestión. Yo entré en una depresión muy bestia. Yo ni siquiera sabía que una persona se podía estar tan deprimida, porque yo entré en un pozo muy oscuro, muy oscuro. Y eso que yo en el pasado ya había tenido cuestiones de salud heavy. A mí en el 2019 me quebraron el cráneo. La historia es larguísima, da para hablar 3 horas también, pero básicamente un policía me quebró el cráneo, pues se confundió, pensó que yo era un chorro y yo pensé que él era un chorro porque estaba vestido de civil. Y nada, es una historia larguísima que no me dan ganas de contar ahora, pero básicamente eso, me pegó 4 culatazos en la cabeza, me fracturó el cráneo, yo tuve un hundimiento en el parietal izquierdo y nada, me tuvieron que operar la cabeza, me pusieron una placa. Y esa historia fue tremenda porque yo estuve 2 años con dolor de cabeza todos los días. Entonces yo ya sabía más o menos qué es lo que era el dolor crónico, que fueron 2 años muy difíciles para mí. Pero bueno, con ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, lo pude superar. Porque nada, esos 2 años fueron terribles. Yo me acuerdo que iba a un boliche y yo no me aguantaba la música, del boliche. Tuve que dejar la carrera que estudiaba. Yo tenía 19 años recién cumplidos, imagínense la locura de la situación. Encima todo porque fui a buscar a mi gato, o sea, se me había perdido mi gato y decidí ir a buscarlo a la calle. Bueno, pasa todo esto. Ya algún día voy a contar bien la historia. Es una situación ridícula. En el medio, el juicio contra este tipo, nada, todo un quilombo. Y fueron 2 años muy jodidos, del 2019 al 2021, pero lo pude superar. O sea, si bien yo tenía dolor de cabeza todos los días, estrés postraumático, etc., yo, o sea, lo pude superar bastante bien. Si bien estuve como 1 año y medio, 2 años para recién empezar a mejorar, yo no estaba loco, o sea, yo la iba llevando. Entonces, esta situación de ahora, que parece más tranquila, que un dolor de espalda, porque uno escucha fractura de cráneo, qué sé yo, y uno dice, wow, me tuvieron que operar la cabeza, o sea, fue heavy. Pero esta situación es infinitamente peor, infinitamente más angustiante, infinitamente más insoportable.
El dolor de espalda, dolor lumbar, es algo que yo, por lo menos a mí, yo no lo puedo ni verbalizar. O sea, yo no lo sé ni verbalizar bien porque me cuesta poner adjetivos. Y yo sé que cada persona es distinta y todos tenemos un umbral de dolor distinto y cada caso es distinto. Pero es que yo me pongo en el lugar de los demás. Trato de verlo desde afuera todo esto y yo trato de ponerme en el lugar del otro o trato de escuchar esta historia desde afuera. Y yo, escuchando todo esto, yo diría, che, pero es un dolor de espalda, es un dolor lumbar, no es para tanto. Y no, esto realmente es bestial. Porque claro, o sea, yo, si la escuchara desde afuera la historia, pensaría, claro, dolor de espalda, yo tuve hace 2-3 años una lumbalgia, qué sé yo, que a los 3 meses ya estaba bien. Y nada, yo estaría pensando que este flaco es un exagerado. Pero no, este dolor de espalda de ahora no tiene ni comparación con nada que yo haya pasado antes. O sea, es insoportable. Y aparte con el agravante de que yo que esto no lo conté, yo cuando me acuesto a la noche en mi cama, yo siento que el dolor se me agrava. Es como si el propio peso de mi cuerpo agravara el dolor. Entonces yo me acuerdo que esto ya me empezó a pasar desde que me lesioné. Llegaba la hora de dormir, me acostaba en mi cama y mi dolor se agravaba. Era como una quemazón, era como que el cuchillo que había tenido todo el día, invisible, me acostaba y estaba más filoso, más punzante. Entonces, así era toda la noche. Es que yo realmente no lo puedo ni poner en palabras el nivel de sufrimiento en el cual estoy, porque yo ya después voy a llegar a eso, yo todavía estoy igual que en enero, estoy en el mismo infierno, pero bueno, por lo menos ya sé bien qué es lo que me pasa, en fin. Yo me empecé a volver loco, porque yo, no solamente cuando me acostaba boca arriba era el problema, también cuando me acostaba boca abajo se me agravaba el dolor. Entonces yo pensaba, no puede ser, loco, o sea, no puede ser, acá algo está pasando, pensaba yo. O hay algún músculo que está haciendo contrapeso con otro músculo, o no sé, o hay un ligamento que justo cuando me apoyo en la cama hace que se me agrave el dolor. Las señales eran demasiado físicas como para pensar esto es psicológico, o esto es emocional, o no sé qué. Entonces empecé directamente a probar medicinas alternativas. No sé quién me recomendó el Reiki, hice Reiki. Yo siempre fui un tipo muy racional, siempre fui un tipo que apasionado por la ciencia, siempre pensando las cosas desde un lado lógico y racional, y ya a esa altura ya no me importaba nada. O sea, yo con tal de que me sacaran el dolor, yo lo iba a probar todo. Si me decían tengo que hacer Reiki, yo iba a ir y iba a hacer Reiki. Si me decían que no sé, que a las 5 de la mañana tenía que darme, no sé, 3 vueltas a la manzana y no sé, hacer no sé qué, yo lo iba a hacer. O sea, yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que me quitaran el dolor. Entonces nada, hice Reiki, ¿qué más hice? Hice biodecodificación, que nada, obviamente todo es tiempo, todo es guita, todo es mucha guita, todo es esfuerzo. Y nada me servía, nada. Me acuerdo que en biodecodificación me dijeron que mi dolor tenía que ver con cuestiones de mi infancia. Hay un tema con mi vieja, que mi vieja tiene una enfermedad un poco jodida, entonces nada, yo cuando más me hice más grande tuve que hacerme cargo de ayudarla con eso y nada, o sea, básicamente la chica que me hacía biodecodificación me decía que todo tenía que ver con eso, la separación de mis viejos cuando yo era chico, que fue una época bastante caótica, nada, muchas cosas del pasado que para mí no tenían nada que ver, pues yo sabía que mi dolor había empezado en el gimnasio, no es que mi dolor empezó de la nada, mi dolor empezó en el gimnasio. Pero bueno, obviamente yo iba a todos estos lugares con la mente abierta, trataba de darle como un sentido y era como, ok, yo pensaba por dentro, ¿no? Ok, mi problema, me dice la chica que me hacía biodecodificación, tiene que ver con no sé, con mi vieja, con la separación de mi viejo, con estos quilombos que tuve de chico. Nada, en el medio tuve una tía que se me suicidó y nada, cuestiones que no tienen sentido explicar ahora, pero yo lo que pensaba era, ok, sé cuál es la causa. Me decían que era esa, y yo al principio me lo creía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya lo acepté, ya lo he expresado, lo he sacado para afuera. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué hago ahora? Y la gente no me sabía responder. O sea, la chica que me hacía biodecodificación no me supo responder eso. Después me acuerdo que yo al mismo tiempo estaba haciendo terapia, porque obviamente esta situación era muy bestia. Entonces yo ya desde febrero empecé la terapia. La psicóloga tampoco me sabía responder. Nada, viste, qué sé yo, o sea, uno empieza a probar cosas. Después me acuerdo que hice cuestiones más locas, o sea, me acuerdo que iba a curanderos, a curanderas. Un día agarré el auto y me fui hasta San Martín, que es una localidad acá, que está cerca de Mendoza, pero no sé, estará 1 hora en auto y manejar en auto es algo que a los que tenemos dolor lumbar
persistente nos cuesta un montón, o sea, es una tortura manejar. Estás mucho tiempo sentado y te querés morir. Pero nada, a mí ya no me importaba nada. Yo agarré el auto y me iba hasta San Martín, al medio del campo, a ver a esta curandera que era conocida en el barrio, que me la habían recomendado, que curaba a la gente, que no sé qué. Y yo iba, ¿viste? Iba. Me acuerdo que la señora esta hacía cosas raras, me ponía un aceite en la cabeza, que no sé qué. Me ponía las manos, en posición de manos, entonces, nada, qué sé yo. Me acuerdo que salía de ahí y la señora me dijo, ya estás curado. Y yo por dentro me reía, o sea, qué sé yo me reía de la situación ridícula en la cual estaba inmerso, ¿no? O sea, ya hacía muchos meses que estaba así, ya lo había probado todo, o lo probé todo. Me acuerdo que un día gasté, ahora que mientras voy contando se me van viniendo recuerdos a la cabeza. Un día me compré por Mercado Libre una pistola masajadora, entonces yo mismo me hacía masajes. Compré un aparato, como una herramienta de fisioterapia que se llama Zorrite, que es como un plástico que permite llegar profundamente al psoas, que el psoas es un músculo muy importante que tenemos en la espalda, en la pelvis también, y nada, yo había visto que esta herramienta era como que llegaba muy, muy profundamente al psoas, que es un músculo muy profundo, y mucha gente calmaba su dolor de espalda con eso. Entonces yo, como veía que a mucha gente le servía, yo iba y lo hacía, lo probaba. Cuestión que nada, o sea, no, me gasté toda la guita. A mí ya no me importaba gastar la guita porque yo me quería morir. Yo empecé a tener pensamientos suicidas, o sea, es que esto no es joda. Es muy bestia, o sea, el dolor era tan intenso, tan constante, tan insoportable, que yo ya, me acuerdo que ya, no sé si al mes, pero a los 2 meses ya empecé a tener, o sea, pensamientos muy feos, muy feos. Entonces obviamente ahí fue cuando busqué ayuda psicológica, psiquiátrica. El psiquiatra, me acuerdo que me reuní con uno de los mejores psiquiatras de acá de Mendoza, le conté todo el quilombo, y me acuerdo que incluso yo le pregunté al final de esa sesión si estaba loco. Che, Mario, ¿yo estoy loco? Así le dije. ¿Cómo puede ser que tengo un dolor tan agonizante que no me permite vivir y no tengo nada? O sea, los estudios no salen nada. Yo pensé que yo estaba loco, o sea, yo realmente pensé que me había vuelto loco. Empecé a perder la cabeza. Como no podía dormir bien, creo que una vez vino mi hermana como a tranquilizarme en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico, y le dije a mi hermana que no sé, que pensé que, o sea, yo ya pensaba que me iban a tener que internar en un neuropsiquiátrico, en algo así, porque yo ya estaba loco, o sea, yo estaba perdiendo la cabeza. Bueno, el psiquiatra me dio medicación, que supuestamente esa medicación me iba a ayudar a sacar un poco esos pensamientos feos, y yo tomaba la medicación religiosamente como él me había dicho, y no sentía nada, ningún cambio, ninguna diferencia. Porque claro, o sea, todos esos pensamientos feos, toda esa mierda en la cual estaba inmerso, todo tenía un origen. Y el origen era el dolor de espalda, era el dolor lumbar. Entonces, mientras en la ecuación siguiera estando el dolor lumbar, los pensamientos feos iban a seguir estando. Ese era el razonamiento que hacía yo. E incluso se lo pregunté al psiquiatra. Y bueno, el flaco me dijo, no, que no te tenés que adelantar, que no sé qué. Pero claro, o sea, la medicación que él me dio no me sirvió para un carajo. Entonces era algo más de todo lo que había intentado que no me servía. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a la farmacia y compraba esta medicación, o sea, al segundo mes o al tercer mes de tomar la medicación, y yo sabía que eso no me hacía nada. Y yo estaba con dolor muy intenso, entonces era una sensación de angustia de que estás atrapado. Estás atrapado y no sabes qué mierda hacer. No sabes qué hacer. Y aparte, empezás a ver cómo la vida se te va pasando. Porque van pasando los meses y vos estás igual y ves que tus amigos están todos bien, están felices de la vida, están disfrutando, o están laburando, estudiando, lo que sea, con sus parejas, yéndose de viaje. Y vos estás en la mierda. Vos estás en una situación totalmente impensada, hace 6 meses atrás, que no lo podés creer, realmente no lo podés creer. Yo muchas veces pensaba, o fantaseaba, mejor dicho, con tener una máquina del tiempo y poder viajar al pasado y evitar que mi yo del pasado fuera al gimnasio ese 8 de enero. Yo realmente, no sé, a los 5 o 6 meses yo ya estaba totalmente destruido. A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. A nivel espiritual también, porque básicamente todo pierde sentido. Cuando tenés dolor crónico, todo pierde sentido. Ya la vida no tiene sentido directamente. Nada es lo mismo que antes, nada. Empecé a perder el disfrute por los pequeños momentos de la vida. O sea, yo ya no disfrutaba nada. O sea, ni un café, ni una comida rica. A mí siempre me gustaron mucho las hamburguesas, entonces
una actividad favorita mía, antes cuando estaba bien, era ir y comer una hamburguesa. Ya eso tampoco lo disfrutaba, no tenía ganas de hacerlo, o sea, no disfrutás nada, no me podía concentrar con una película, o sea, no había forma de distraerse con nada, o sea, era bestial, me cuesta verbalizarlo porque es un sufrimiento que quizás alguien está escuchando esto ahora y se siente identificado, pero es que a nivel interior mío realmente es algo que no puedo ni describirlo. Es una sensación de angustia y de sufrimiento tan bestia que te querés morir, incluso me acuerdo que empecé como para sentirme un poco mejor, porque mucha gente que me decía, no, que hay gente que está peor que vos, que no sé, que justo ayer vi una noticia de un flaco que tuvo un accidente y se quedó paralítico, o ayer justo un flaco, no sé, estaba manejando, chocó y se murió, o sea, esas cosas mucha gente me decía, y la verdad que tenían razón, o sea, hay gente que está mucho peor, o hay gente con desgracias mucho peores que la mía, y que a pesar de eso siguen y siguen poniéndole huevo y qué sé yo, y nada. La cuestión es que empecé a hacer. Empecé a ver, por ejemplo, en YouTube documentales cortos, porque no podía concentrarme por mucho tiempo, pero sí podía ver un video de 10 minutos, de presos de Estados Unidos que, no sé, habían cometido atrocidades y eran presos muy peligrosos, entonces los metían a un aislamiento 24/7. Entonces los tipos estaban de las 24 horas del día estaban 23 en un espacio de una celda de 2 metros por 3 metros. O sea, su vida era estar prácticamente en una celda, a oscuras, sin nada para hacer, sin televisión, sin una mierda. A lo mucho con una Biblia, creo que le daban una Biblia para poder leer o algo así. Y 1 hora por día salían al patio a caminar un poquito. Pero su vida prácticamente era estar las 24 horas en una celda de 2 metros por 3 metros. Entonces yo veía esas cosas y yo pensaba, ok, hay gente que está peor que yo. Hay gente que la está pasando muy mal. O yo mismo, no sé, veía las noticias de la guerra en la Franja de Gaza y pensaba en los rehenes que estaban presos, cosas así. Y en cierta forma eso como que me daba cierta perspectiva y yo pensaba, ok, hay gente que está peor, yo tengo que seguir porque nada, la vida no es justa, la vida es una mierda, la vida no es fácil y bueno, dificultades se nos presentan a todos y yo algún día le voy a encontrar la vuelta a esto. Entonces nada, en cierta forma, a pesar del sufrimiento físico, psicológico, emocional y espiritual extremo, yo en cierta forma, nada, seguía leyendo, seguía buscando opciones en internet a ver qué me podía servir, leyendo casos de éxito. Ya lo único que hacía era leer casos de éxito de gente con problemas de espalda que estaban años sufriendo y de alguna forma le encontraban la vuelta. Y nada, recuerdo que en un momento llegué a esto que se llama, o a esto que hoy en día se conoce como dolor nociplástico. Dolor nociplástico también se le conoce como dolor neuroplástico. No hay que confundirlo con el dolor neuropático, que es otra cosa. Entonces nada, yo pensé, ok, creo que lo mío es esto. Porque yo lesión no tengo. O sea, lesión no tengo. Tengo la espalda sana. No tengo nada. A pesar de que sentí un pinchazo en el gimnasio y que tengo dolor todo el tiempo en la espalda, mi espalda está sana. Porque si no, porque la resonancia me da perfecta, la radiografía me da perfecta, la ecografía también me daba bien. Nada, entonces yo sabía que la espalda la tenía bien y llegué a este término de dolor nociplástico, que en la medicina es algo muy nuevo, es algo que los médicos prácticamente no conocen. Y me empecé a entusiasmar porque empecé a buscar y vi que había mucha gente con dolor crónico, pero que los estudios les daban todos bien. Y mucha gente que se había podido recuperar de eso. Entonces llegué, a pesar de que yo antes ya había leído el libro de John Sarno, Líbrese del dolor de espalda, otra vez llegué a John Sarno, a su teoría, llegué a casos de éxito de gente que se había curado con la metodología del doctor Sarno, y nada, me puse a investigar. Pasa que mi vida era el dolor, entonces yo estaba todo el tiempo con dolor. Entonces yo dije, a esto le tengo que encontrar la vuelta, nadie me va a ayudar. O le encuentro la vuelta yo, o me muero en el intento, porque yo pensaba, si no le encuentro la vuelta a esto, me voy a terminar matando, o no puedo vivir así para siempre. Entonces, nada, me puse a investigar, 10 horas por día, a leer, a investigar, y todo con mucho dolor. Entonces yo, por ejemplo, leer me costaba mucho. Yo leía y no me podía concentrar, o sea, leía 5 páginas ya a la página número 6. Me costaba seguir, pero nada, lo hacía igual. Me compré un libro que se llama
La salida, que en inglés sería The Way Out, de Alan Gordon. Muy interesante el libro, mucho más ameno para leer ese libro que el Dr. Sarno. Y nada, la tesis básicamente es la misma. Es que muchas veces el dolor de espalda, o cualquier tipo de dolor crónico en realidad, donde no hay una causa estructural clara, muchas veces eso viene del cerebro. Esa era prácticamente la tesis, así explicada de una manera burda, que nada, al final el responsable de todo esto es el cerebro. Entonces es como que el dolor se quedó trabado en el cerebro y nada, lo que uno tiene que hacer es tratar de desensibilizar esas neuronas que se quedaron como trabadas y eso es posible. Eso es posible con una terapia que en el libro se explica, que es la terapia de la Pain Reprocessing Therapy, la PRT, la terapia del reprocesamiento del dolor. Empecé a investigar sobre eso y en el libro mismo hay un estudio científico académico que se explica, en el cual se explica que se hicieron un estudio donde de 100 personas con dolor lumbar, no sé, 60 se mejoraron con la PRT. No son estos los números, pero lo digo básicamente como para que se entienda el concepto. Entonces yo dije, bueno, si de 100, 60 se mejoraron con la PRT, es una tasa de mejoría enorme. Por lo general nunca son tan altas las tasas de mejoría con los tratamientos. Entonces dije, bueno, hay que darle una oportunidad a esto. Entonces me apareció una chica en TikTok que justo hablaba de todo esto, de dolor nociplástico, que no sé qué, que la terapia del reprocesamiento del dolor, que ella misma había tenido dolor de espalda y había logrado liberarse de ese infierno con la PRT y no sé qué, dolor nociplástico. Bueno, yo me entusiasmé. Yo cuando vi eso me entusiasmé, la contacté y bueno, la flaca me pasó su presupuesto. Me acuerdo que creo que eran, no sé, $500, no me acuerdo cuánto me cobraba. Creo que me cobraban $1.000, $1.000 por el tratamiento, pero yo le dije que no llegaba a eso ni a palos. Y creo que arreglé con ella como para que sean 500, algo así. La cuestión es que yo estaba desesperado, entonces yo lo que quería era mejorar ya. Entonces el tratamiento con ella duraba 2 meses, 8 semanas. Y ella prometía que si a las 8 semanas uno no sentía mejoría, te extendía 4 semanas más de manera gratuita o algo así. Hice la terapia, ella me mandaba todo el tiempo ejercicios de respiración, mantras. Todas las noches tenía que escuchar un mantra de meditación que básicamente me calmaba un poco la mente. Me empezó a enseñar técnicas para distraerme un poco del dolor. Entonces, por ejemplo, cuando iba al gimnasio, ella me decía que tenía que aplicar estas técnicas para distraerme y no pensar en el dolor. Bueno, yo hacía todo lo que ella me decía y nada, también después me empezó a enseñar cuestiones más locas que yo no había visto nunca. Por ejemplo, esto del tapping, esto de agarrar los dedos y empezar a hacer pequeños golpecitos en diferentes partes del cuerpo, en el cuello, en la cabeza, en la sien, que eso prácticamente, no sé, como que te calmaba. En fin, un montón de cosas que yo las hacía todas y iba pasando el tiempo y yo no sentía ningún tipo de avance. También un poco, yo hacía también lo que se conoce como journaling, que era prácticamente agarrar un cuaderno y empezar a anotar todo lo que se me venía a la cabeza. Y también empezar a anotar frases que tenían que ver con la seguridad o con el pensar, ok, yo estoy bien, yo estoy sano, no tengo nada, cosas así, ¿no? Frases que le daban seguridad al cerebro, prácticamente. Lo que pasa es que, claro, y ahí yo hago un mea culpa. Yo, no sé, creo que al mes o al mes y medio de empezar ese tratamiento, yo ya me desesperé, porque yo me di cuenta que no me estaba sirviendo nada. Prácticamente como que ya me decepcioné y dejé de hacer lo que ella me decía y seguí buscando. Al mismo tiempo yo pensaba, ok, no tengo nada físico, pero era como que no me lo creía del todo, porque no sé, veía en Reddit que un chico se había hecho una tomografía, que estaba igual que yo y que recién a los 2 años hizo una tomografía y encontró que tenía una vértebra no sé qué, que en la radiografía no le había aparecido esa fractura, entonces era una mini fractura, es lo que se conoce como stress fracture, fractura de estrés del pars, que el pars es una parte de la vértebra muy chiquita. Todas esas cosas, a pesar de que yo sabía que no me servían, yo las seguía leyendo porque yo estaba todavía buscando una solución. Fui y me hice una tomografía, la tomografía salió bien, empecé a pensar, ok, nada de lo que he probado hasta ahora funciona, ¿qué más puedo seguir probando? Tengo que ir al gimnasio, tengo que fortalecer la espalda, tengo que fortalecer toda la musculatura de la espalda baja al mango, y empecé a buscar programas, gente que nada, se dedicaba a esto, a dar ejercicios, a
a que la gente mejorara su musculatura lumbar. Y bueno, llegué a la cuenta de un chico que se llama Brendan, que tiene una cuenta de Instagram que se llama Low Back Ability, que en español sería básicamente habilidad de la espalda baja o algo así. Y bueno, él contaba su historia y nada, yo me sentí muy identificado con lo que él contaba en un podcast. Él contaba que durante un año había tenido lo que se conoce como brain fog, que básicamente es obnubilación mental, es como esa sensación de fatiga mental tan bestia producida por el dolor constante que no te puedes concentrar, no puedes hacer nada, incluso no llegas a no ver bien, ves borroso, estás cansado todo el tiempo. Entonces él contaba que todo eso era a raíz de una hernia que él tenía, que esa hernia no lo dejaba en paz y que no era operable. Entonces también pasó por 10.000 médicos y no había forma de solucionar ese dolor constante, y básicamente el flaco lo que hizo fue empezar a entrenar por su cuenta. Con el tiempo mejoró y se hizo una cuenta donde empezó a compartir sus ejercicios. Y bueno, básicamente la base de su programa era hacer hiperextensiones, back extensions, un ejercicio muy interesante que involucra toda la espalda. Y nada, él dice que con eso se mejoró. Y bueno, buen tras a los casos de éxito que él tiene. Y yo me cansaba todos los días de ver gente que mejoraba con eso, haciendo las back extensions, haciendo las Jefferson Curls, que es otro ejercicio muy, muy importante en su programa, las sentadillas divididas, el buenos días sentado, era todos ejercicios que involucraban la espalda. Entonces dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que tengo que hacer yo. A pesar de que no tengo hernia, pensaba yo, porque todos los casos de éxito que yo he visto en su programa es de gente que tiene causas estructurales claras, que tienen dolor crónico por causas estructurales, ya sea una hernia, una protrusión, lo que sea. Y bueno, realmente buen tras a su cuenta, y hay gente que le agradece como si le hubiera salvado la vida. Como era gratis prácticamente, porque toda la información está en YouTube. Me empecé a ver sus videos y empecé a ir al gimnasio y a hacer su programa y a entrenar con mucha fe, mucha esperanza. Al mismo tiempo hacía esto del dolor nociplástico, qué sé yo. Pero claro, iba pasando el tiempo y yo no mejoraba. Bueno, justo en el parque se me acabó la batería, así que nada, estoy grabando la continuación de la historia. Creo que como una semana después de cuando estaba caminando en el parque. Pero la idea justamente es registrar todo este proceso de recuperación y poder escuchar algún día decir, che, impresionante todo lo que pasaste, ya estás bien. Estoy grabando esto con un dolor del 1 al 10.000, ahora estoy en mi casa y la verdad que estoy con mucho dolor, muchísimo. Así que bueno, esto es lo que me toca vivir, pero bueno, sigo contando. Bueno, empecé con el programa de Brendan en julio y me acuerdo que por 2 meses más o menos fui bastante constante, entrenaba todos los días, etc. Al mismo tiempo conozco un fisio, que creo que este ya era el fisio número 6 o 7 al que iba, y este fue el primero que me explicó exactamente todo lo que me estaba pasando. Yo llegué a la oficina, le conté la historia, el tipo me escuchó y después me dio toda una explicación de 1 hora de todo lo que me estaba pasando. Y bueno, me explicó que lo que yo tenía era una sensibilización central, que esto básicamente es lo mismo que decir dolor nociplástico. Me explicó que yo muy probablemente me desgarré en el gimnasio. Yo tuve un desgarro, según él, que es una lesión muy común de la espalda baja, y que debido a mi propia historia personal y a diferentes situaciones, ese dolor nunca se apagó, a pesar de que la lesión ya curó, porque por lo general los desgarros se curan rápido. Entonces, bueno, esto se conoce como sensibilización central, que es un mecanismo neurofisiológico en el cual las neuronas encargadas de transmitir dolor de la médula espinal al cerebro se sensibilizan y ante cualquier estímulo, esto lo estoy explicando burdamente como lo entiendo yo, ¿no? Pero hay toda una explicación muy, muy científica e importante atrás. Esas neuronas se sensibilizan y básicamente el dolor nunca más se apaga, como si fuera la alarma de una casa que empezó a sonar y nunca más se apagó. Entonces, bueno, viste, yo salí de esa consulta con este tipo muy, muy contento, porque por fin, a pesar de que yo ya venía leyendo sobre la neuroplasticidad, el dolor nociplástico, había leído el libro de John Sarno, el de Alan Gordon, etc., no tenía como una persona que me dijera, Marcos, esto es lo que te pasa. Y por fin un profesional me lo había dicho y me explicó todo por 1 hora. Entonces, bueno, él me explicó que hay un mecanismo en el cerebro que se llama el mecanismo wind up, que es un mecanismo de las neuronas donde el dolor se amplifica. Y básicamente el tratamiento para esto es moverse todos los días, caminar, ir al gimnasio, a pesar de tener dolor. Entonces uno tiene que moverse todo lo que más pueda y tratar de hacer vida normal dentro de lo que se puede, ¿no? Porque si bien vos estás con mucho dolor,
si vos te quedás en tu casa sin hacer nada, vas a seguir estando con mucho dolor. O sea, no hay ninguna diferencia ahí. Entonces él me decía que trate de seguir yendo a las juntadas, a los cumpleaños, etc. En todo caso, si voy a una juntada y la estoy pasando muy mal, me vuelvo a mi casa y después, en el próximo cumpleaños, trato de quedarme un rato más y bueno, así. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Entonces, bueno, yo estoy intentando entrenar siempre que puedo. La verdad que me cuesta hacerlo todos los días, pero intento hacerlo. Estoy intentando hacer una vida medianamente normal con este dolor 24/7, lo cual es muy difícil y la verdad que a veces pienso que es imposible. Hay algunas juntadas a las que a veces no voy, intento ir a la mayoría, pero hay días donde el dolor es muy bestia. O sea, siempre es bestia, pero hay días donde es realmente insoportable en el sentido de que no puedo ni moverme. Entonces, bueno, estoy en esa. A este fisio lo conocí hace 3 meses más o menos y estoy contento de tenerlo a él conmigo. Y bueno, al mismo tiempo yo sigo trabajando en esto de la neuroplasticidad. Me informo sobre lo que es la neurociencia del dolor, porque yo ya sé que en mi espalda no tengo nada, todos los estudios que me hice dan todos bien, y sé que mi dolor constante es por una alteración neurofisiológica del cerebro. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente, y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que su dolor crónico, mucha gente que lleva años e incluso décadas, lo cual a mí me parece insólito, lleva décadas con dolor y no saben qué es porque el problema está en el cerebro. Porque todos los tejidos del cuerpo tienen un tiempo de recuperación y sanan. Hasta una fractura sana en, no sé, de 3 a 6 meses. Un desgarro en mucho menos. No tiene ningún tipo de sentido que mucha gente siga con dolor después de años. Esto no hay que confundir igual con el dolor neuropático, que ahí la cuestión es distinta, porque el dolor neuropático, los nervios sí son más complicados y por lo general cuesta que sanen o que se regeneren. Entonces mucha gente con dolor neuropático o con alguna neuropatía periférica sí es más razonable que estén con dolor crónico y que les cueste encontrar la solución. Pero mucha gente con dolor de espalda, dolor de cuello, etcétera, llevan años con dolor y no saben que el problema está en el cerebro. Entonces, esto para mí hay que darlo a conocer, hay que visibilizarlo. En las escuelas de medicina y en las facultades, en las universidades, no se enseña esto. Lo que les enseñan a los estudiantes es que el dolor viene del tejido, lo cual es cierto en una fase aguda de dolor. Ya cuando el dolor es crónico, ya la cuestión es más compleja. Y ahí es cuando hay que empezar a escarbar y empezar a ver qué mierda está pasando. Yo estoy grabando esto con un dolor del 1 al 10.000. Estoy caminando acá en el living de mi casa. No se me nota en la voz, pero realmente la estoy pasando muy mal. Y así son todos los días. Todos los días son iguales. No sé, soy como un personaje de Kafka. Pero bueno, resistiendo con aguante. Y ojalá que algún día le pueda encontrar la vuelta. Estoy viendo los videos de Dan Buglio, que me sirven un montón. Todos los días intento ver aunque sea uno, porque él mismo tuvo dolor de espalda durante 12 años. Y él sube todos los días un video gratuito en YouTube para que la gente se informe y, bueno, pueda escuchar los consejos que él nos da para no caer en los errores en los que cae la mayoría de la gente. Porque él mismo cuenta que al año de estar con dolor crónico, él ya tenía toda la información, él ya conocía toda la teoría y sabía toda la información, se había leído todos los libros del Dr. Sarno, pero empezó a cometer muchos errores. Y esos errores son los que lo mantuvieron 12 años con dolor. Entonces, bueno, yo me pongo a pensar y digo, yo años no puedo estar así. Ayer veía un podcast de un CEO de Estados Unidos, de una compañía muy importante, se llama Mark Bertolini. Él fue CEO de Aetna y bueno, él estuvo 17 años con dolor crónico desde que tuvo un accidente esquiando. Y bueno, él contaba que lo intentó todo también a lo largo de esos 17 años. Un tipo mega millonario, entonces viajaba por el mundo buscando soluciones, probando tratamientos. Creo que le inyectaban ketamina cada 1 hora, una locura la cantidad de cosas que probó. Y él cuenta en un podcast que incluso llegó a viajar a Suiza, porque ya estaba cansado, y en Suiza la eutanasia es legal. Entonces él viajó a Suiza con la esperanza de poder conseguir esa eutanasia y liberarse del sufrimiento. Entonces, bueno, él cuenta que tenía que probar que su dolor crónico era intratable, y uno de los médicos de la fundación esta, que se llama Dignitas, le dijo que no era un dolor intratable el que él tenía. Y él por dentro pensaba, uno más que me dice que lo mío tiene solución. Claro, durante 17 años vio un montón de gente que le dijo que lo suyo tenía solución y él ya estaba totalmente desilusionado. Pero él vuelve a Estados Unidos y ve al doctor Schubiner,
que es básicamente la mayor eminencia hoy en día de todo lo que es el dolor neuroplástico, nociplástico, etc. Y el doctor Jüngner le dice que el dolor que él tiene es tratable, porque es dolor neuroplástico. Entonces, bueno, empezó todo un proceso de tratamiento que, en primer lugar, consistió en terapia psicológica, cognitiva conductual, y después tengo entendido que hizo otras cosas además de eso. Por ejemplo, él cuenta en el podcast que en un hospital de élite de Nueva York, donde solamente va la gente con mucha plata, le hicieron un tratamiento donde él se ponía un casco de realidad virtual y todo el tiempo tenía que hacer cosas dentro de ese casco de realidad virtual. Tenía que hacer distintas actividades. Entonces entraba como a una simulación y mientras él hacía esas actividades dentro del supuesto juego, por así decirlo, se iban creando diferentes redes neuronales en su cerebro, lo cual permitía que justamente se crearan nuevas vías neuronales y su dolor con eso fue disminuyendo, lo cual a mí me vuela la cabeza. O sea, realmente me impresiona mucho que él haya mejorado con psicología y con estas tácticas o herramientas para el dolor neuroplástico. Y bueno, después de 6 meses de tratamiento, ya estaba sin dolor. Impresionante. Yo realmente, cuando escuché su historia, quedé muy impresionado. Pero así casos como este hay un montón. Bueno, acá en el mismo canal hay 2 españoles que vieron mi video en Instagram y me contactaron y me contaron su historia. Yo les pedí permiso para subir su historia acá a YouTube. También, si quieren, lo pueden escuchar. Yo sé que la salida es por acá. La salida es por acá. Es con el cerebro, es con la neuroplasticidad. Pero claro, es un poco lo que charlaba con Hugo y con Juan. Hoy en día es como que lo veo tan utópico, tan difícil. Yo sé que me la tengo que creer y sé que es por acá, pero el dolor es tan bestia. Ahora mismo, mientras estoy grabando esto, estoy con tanto dolor y estoy así todo el tiempo, todos los días, sin parar, que no sé, lo veo como súper difícil o no sé realmente cuánto tiempo voy a tardar, porque esto puede salir para cualquier lado. Juan de España estuvo 5 años hasta que empezó a haber mejorías. Este flaco de Estados Unidos, el CEO, en 6 meses mejoró. ¿Qué más? Bueno, Hugo, en 6, 8 meses también mejoró. Hay de todo. Y bueno, Dan Bull estuvo 12 años así, a pesar de que él tenía toda la teoría. Entonces, bueno, yo intento dar lo mejor de mí para poder mejorar, a pesar del sufrimiento agónico en el cual estoy inmerso. Y bueno, sigo con los videos de Dan Bullio. Me cuesta horrores hacer una vida medianamente normal, pero lo intento. Intento trabajar de vez en cuando. Un gran desafío que tengo por delante es ver cómo mierda voy a hacer para estudiar. Hace meses que vengo intentando estudiar, a mí me faltaban 4 materias para recibirme y tuve que pausar todo. Es un gran desafío que tengo por delante, no sé cómo mierda voy a hacer, pero bueno. Bueno, ahí la estoy yendo a buscar a mi vieja, que está en la iglesia y está rezando por mí. Yo tengo una desventaja con respecto a los demás, que es que lamentablemente no he conseguido encontrar ninguna herramienta o ninguna táctica que me permita por lo menos tener un alivio temporal con respecto al síntoma tan fuerte que tengo, ¿no? Entonces, en este mundo del dolor crónico, el dolor lumbar de hecho es el más común. De hecho, el dolor lumbar persistente es la causa de discapacidad número 1 en el mundo. Esto lo dice la OMS. Pero mucha gente, por lo que he visto y he investigado, siempre tienen algo que les da un cierto alivio temporal, aunque sea. Para algunas personas eso es, no sé, la almohadita caliente, o meterse en una bañera con agua fría y hielo. Para otra gente será algún medicamento, o algún, no sé, tranquilizante, algún calmante, algún opioide. Yo no he conseguido encontrar alivio con nada, con absolutamente nada. Y eso que he buscado herramientas y cosas y tácticas, estrategias para ver si puedo aliviar temporalmente, aunque sea un poco el síntoma, y no he logrado encontrarlo. Creo que lo único que no sé si me calma el dolor, pero sí me saca mucho, no sé si mucho tampoco, un poco el foco, es ducharme con agua bien caliente. Creo que eso es lo único que me permite mantenerme cuerdo dentro de todo, porque después el resto no hay nada que me alivie, ni siquiera un poquito. Yo estoy con dolor del 1 al 10, 1000 desde el 8 de enero, o sea, nunca más paró. Desde que empezó, nunca más paró. Lo cual a mí me parece una locura. Sé que a mucha gente con dolor crónico de espalda el dolor va y viene, o le suele doler un poquito durante la mañana y en la tarde quizás le duele más, pero yo estoy siempre igual, con un dolor muy alto, muy intenso, que no se va con nada ni se alivia con nada. Entonces esa creo que es la desventaja que tengo, y lo cual hace que sea todo mucho más desesperante, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es lo que me tocó,
Y estoy decidido que si algún día salgo de toda esta mierda, voy a hacer un documental para, no sobre mi caso, ¿no?, sino sobre el dolor crónico, porque esto hay que visibilizarlo. Es una problemática mundial, y por lo menos acá en Argentina o acá en Latinoamérica, y por lo que he visto, no se sabe abordar bien, no se sabe tratar bien todo lo que es el dolor crónico. Las clínicas de dolor están totalmente al pedo, no te solucionan nada, te ponen bloqueos nomás, ¿no?, te dan pastillas, ¿no?, la verdad que no sirven para una mierda, ¿no? Y este documental, ojalá que algún día lo pueda hacer, si es que me recupero, es darle visibilidad a esta problemática y, bueno, dar a conocer esto de la neuroplasticidad. Así que, bueno, ojalá, qué sé yo. Lamentablemente, el otro día me junté con la chica con la que estaba saliendo y le pregunté si quería que volviéramos a salir, obviamente diciéndole que no iba a ser lo mismo que antes, etcétera, por la situación en la que estoy. Pero bueno, ella me dijo que no, lo cual lo entiendo porque nada, no, tampoco es fácil salir con alguien que está con esta situación tan complicada. Y bueno, ella tiene 25 años como yo, entonces también se merece estar con alguien sano. Y bueno, a veces cuando las cosas no son. Y ya está. Al mismo tiempo estoy tratando de reconciliarme con Dios. Yo este año a Dios lo he puteado muchísimo, realmente me he enojado muchísimo con Dios. Y bueno, quizás esto es un tema que lo voy a dejar para otro audio, otro podcast, si algún día me dan ganas de hablar sobre esto, porque el dolor crónico es tan bestia que te quita hasta la espiritualidad, te quita todo. Pero bueno, aún así estoy intentando reconciliarme con Dios, rezo todas las noches, oro todas las noches, le pido por favor que me dé una mano. Yo veo que Él hace milagros por todos lados y bueno, conmigo no pasa nada, pero bueno, qué sé yo, ya no sé ni qué pensar. Es una situación tan desesperante que es difícil tener paciencia, ¿no? Porque es urgente esto, es como urgente. Pero bueno, nada. Esa es un poco la historia. Sé que la salida es por acá. Sigo entrenando con el programa, obviamente, de Brendan, aunque sé que no es la salida desde lo físico. Obviamente está bueno entrenar para estar mejor de salud, etc. Y voy a seguir haciendo los ejercicios de su programa, bla, bla, bla. Obviamente con la convicción de que eso también me va a ayudar. Pero acá el tema está en el cerebro y hay que ir por ahí. Qué sé yo, ojalá que lo pueda lograr. Yo lo que siento todo el tiempo es que me estoy quemando vivo en el piso 20 de un edificio y me dan ganas de saltar por la ventana. Y me estoy quemando vivo hace 10 meses ya. Y todo el tiempo tengo ganas de saltar por la ventana, porque me estoy quemando vivo. O sea, realmente lo siento así. Entonces, bueno, el desafío justamente es seguir aguantando y, bueno, no volverse loco en el intento. Vamos a ver cuánto más puedo aguantar, ¿no? Yo le pido a Dios todas las noches que me dé fuerza y veremos qué pasa.